¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. La percepción del trabajo ha ido cambiando, evolucionando. ¿Cómo es un empleo ideal? Las personas siguen viendo un empleo como una fuente de propósito, crecimiento personal, pero también como un espacio que muchas veces tensiona su salud mental y bienestar cotidiano. Uno de cada tres trabajadores señala que su trabajo limita negativamente sus tiempos personales y su bienestar mental. Y solo el 53% dice estar feliz en su trabajo y haciendo lo que le gusta. Vamos a conversar con Daniel Soto Torres, director del Magíster en Desarrollo Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Muchas gracias, Miriam. Es un gusto también estar presente. Muchas gracias por la invitación. Oye, Daniel, a ver, partamos. Yo decía en un inicio que tener un empleo ideal, a ver, es como el sueño de todos, ¿no es cierto? Ya no es solamente por el tema de la remuneración, si bien es importante, pero ya no es tan importante mantenerse en un trabajo por años de años y salir con el reloj de oro ya como jubilado, ya parece ser que no es el ideal, pero hay otras cosas, hay otras habilidades y aspiraciones que se requieren en un ambiente laboral. Coméntanos un poquito sobre eso, por favor. ¿Qué es un trabajo ideal? Sí, a propósito de intereses que tienen las nuevas generaciones de trabajadores en el mundo, se ha puesto sobre la mesa la relevancia de considerar algunos elementos que son anexos a la remuneración o, por ejemplo, a la intención de tener una larga permanencia en un empleo. Esos otros elementos que son bastante relevantes son anexos en el sentido de que se han sumado a lo anterior, no en el sentido de que sean secundarios. Esos otros elementos tienen que ver con una experiencia humana gratificante en el trabajo, y esa experiencia gratificante tiene a su vez algunos componentes, pero podríamos destacar principalmente dos al inicio de esta conversación. Un componente tiene que ver con el objetivo que se cumple en el trabajo en términos de el beneficio que éste genera para otras personas o para la sociedad en su conjunto. Esas otras personas pueden ser denominadas usuarios, clientes, en fin, consumidores, o son, por ejemplo, ciudadanos que acogen o a quienes se dirigen ciertos servicios públicos. Un segundo elemento que puede ser relevante en este sentido es la relación que se tiene con los compañeros. Una relación gratificante en lo humano, y por cierto con el supervisor, con la jefatura, pasa a ser un elemento también relevante en esa materia. Y me atrevo a agregar un tercero a propósito de que tú hablabas de capacidades. También diríamos, es correcto, que el deseo de poder en ese espacio laboral aprender herramientas, conocimientos, aptitudes prácticas, es sobre todo para las nuevas generaciones un asunto que se atreven a plantear al momento de presentarse a un posible trabajo o cuando tienen que negociar con su jefatura otras o mejores condiciones de trabajo. Daniel, partamos entonces por ver el tema de el ambiente de trabajo positivo, ¿te parece? Porque de alguna manera tú dices que el punto uno y dos yo lo estoy tratando, lo estoy como englobando en uno solo, porque el ambiente laboral tiene que ver con mis compañeros de trabajo, pero también con quien yo me tengo que interactuar, ¿no es cierto? Ya sean clientes, ya sean jefaturas, a lo mejor personas que me compran o al revés, ¿no? Eh, hablemos primero entonces de este ambiente positivo de trabajo. ¿De qué se trata? ¿Qué significa el tema de las relaciones interpersonales? Un clima de respeto, un clima de respeto, por ejemplo, hacia las mujeres, más en el día de hoy, cómo lucen las cosas, ¿no? Sí, bueno, un ambiente positivo de trabajo, es decir, que el propio trabajador o trabajadora considere que le nutre, que le hace sentir bien, efectivamente tiene elementos como los que tú señalas, son variados. Uno de los más relevantes hoy en día, que ha sido
continuamente indicado por encuestas de opinión a trabajadores, en fin, es justamente el asunto del respeto en un sentido muy amplio, respeto intergeneracional entre distintas generaciones de personas, respeto en cuanto a temas de género o diversas formas de diversidad, valga la redundancia, diversidad sexual, diversidad eh, neurológica que se comenta ahora, personas neurodivergentes con algunas particularidades. Yo diría también que un ambiente positivo se podría calificar como aquel en el que la forma de trabajo, es decir, las acciones concretas de trabajo, eh, tienen las condiciones materiales, espaciales, eh, las relaciones de coordinación, las reglamentaciones también, que son adecuadas para que esa persona sienta que está haciendo efectivamente un trabajo que tiene un resultado positivo. Es decir, trabaja sin exceso de presión, sino con una carga laboral adecuada, utiliza ciertas herramientas que están en buen estado y que sabe manejarlas, y se coordina de cierta manera con otras personas, y esas personas quieren coordinarse también con él o con ella, de manera que logra un resultado. Entonces yo diría que es la forma en que ocurre, le podemos llamar a esto proceso, el proceso de trabajo, y el resultado del proceso de trabajo. Si uno elimina una de esas dos, eliminamos un proceso grato o eliminamos el resultado, no se concreta una experiencia realmente positiva del trabajo. Oye, Daniel, y a ver, esto tiene mucho que ver, obviamente, con el tema de, a ver, lo voy a plantear al revés. Nosotros dentro de nuestro trabajo en el canal somos muy poquitas personas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno sabe cómo tiene que responder llegado el caso, ¿no? Ante una emergencia, ante una actividad inusual, etcétera, saben cómo reaccionar. De alguna manera eso me está dando entonces que el ambiente positivo también me significa un mejor empeño, un mejor desarrollo profesional. Sí, en general, el ambiente positivo, podríamos decir, es la ocurrencia de una serie de situaciones y la existencia de una serie de recursos materiales y de relaciones con otros que tienen una doble cara, ambas positivas. Por un lado, eh, el cotidiano que yo desarrollo en mis actividades, contestando el teléfono, escribiendo cosas, produciendo con mis manos algo, tiene, por así decirlo, un fluir que a mí me resulta adecuado a mis condiciones personales, al conocimiento que tengo, a mi velocidad de ejecución de ciertas tareas. Entonces a eso es lo que yo llamaba el proceso mismo de trabajo. Y tiene una segunda cara que tiene que ver con el cumplimiento de ese objetivo. El cumplimiento del objetivo o del resultado deseado muchas veces lo miramos como si fuera algo muy técnico, como si fuera algo que solo le importa quizás a la empresa o a la organización. Pero resulta que los seres humanos nos sentimos realmente plenos o al menos más satisfechos cuando todo el esfuerzo que desplegamos se traduce en algo que es reconocido por mis pares, por mi jefatura y por quienes reciben beneficios de ese algo como un buen resultado, un buen producto. Entonces lo que vemos en la realidad o también en investigaciones es que a veces, por ejemplo, por circunstancias que no dependen del trabajador o trabajadora, ese resultado no es visible o ese resultado es como que se lo apropia a otra persona o la satisfacción de algunos por el resultado no le llega al trabajador. Entonces la persona dice, estoy todo el día como en una especie de máquina y yo no sé en qué termina esto. Entonces por eso creo que lo positivo tiene estas dos caras. El proceso, que además, te cuento Miriam, ese proceso de trabajo, ese flujo, si uno le hace doble clic, tiene también dos caras, una cara técnica y una cara humana o social. Entonces, esta mezcla que en la literatura se dice sociotécnica, esta combinación sociotécnica de lo que hago día a día, se plasma en esos resultados que a mí me enorgullecen. Así debería ser al menos. Oye, hasta ahí todo fantástico. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo congeniamos la vida personal
con la vida laboral, porque en la vida laboral puede ser muy satisfactoria para uno, ¿no? Estar siendo reconocido lo que hace, nadie se viste con ropa ajena, digamos, y por lo tanto a mí me gusta lo que hago, pero eso también implica de alguna manera, por lo menos en nuestra profesión, en la parte comunicaciones, en que a veces son largos y largas jornadas de trabajo. ¿No? ¿Cómo se congenia entonces con la vida laboral? Porque la gracia es que también tengamos, por otro lado, también un reconocimiento, ¿no es cierto? Sí. La relación entre lo laboral y lo personal o familiar eh, efectivamente es una clave. Cuando eso no existe, no existe esa sana relación entre ambos, puede pasar que ambos ámbitos, el laboral y el familiar, se deterioren a la vez, o a veces pasa que uno se deteriora más que el otro. Así, por ejemplo, hay personas que tienen muy altos rendimientos en lo laboral, pero a costa de un importante deterioro del mundo familiar. O al revés, cuidamos a la familia, protegemos espacios y eso nos impide destacar en el plano laboral. Ok, ¿y cómo arreglar o cómo se explica aquello y cómo se arregla? Nuevamente, usando esta idea de moneda de dos caras, y para hacerme entender más rápido, podríamos decir que aquí tenemos dos caras de una moneda. Por un lado está la decisión que tomamos como trabajadores de relacionarnos a un trabajo, en una organización, a un puesto de trabajo, y ahí hay bastante de responsabilidad del trabajador y trabajadora en decir, con lo que yo sé hacer, con mis capacidades y características personales, esta posición de trabajo yo la puedo desempeñar. Y se produce ahí un ajuste con la organización. Esa es una cara de la moneda. Y a veces nos equivocamos. A veces elegimos un espacio o sobreestimamos o subestimamos nuestra capacidad y se produce ahí un ruido con el mundo laboral. Cuando se produce este desajuste con mi puesto de trabajo, puede ser que la frustración, a veces el sufrimiento, la falta a lo mejor de perspectivas o la dificultad de hacer una tarea porque me falta capacidad, redunda en que me voy a casa abrumado, cansado, ansioso, angustiado, duermo mal, en fin, incluso si salgo a la hora, no importa, me voy con una sensación de fracaso que empiezo lamentablemente a traspasar a mi familia. La otra cara de la moneda es la responsabilidad de la organización. Cuando yo hago un match adecuado con un rol, la organización tiene también un trabajo que hacer a continuación. La organización tiene que ofrecer horarios laborales, condiciones de trabajo, herramientas, tipos de ambiente laboral. Tiene que pedir una carga de trabajo a ese puesto que desempeño, tiene que darme tiempos de ejecución, etcétera, que todos configuren una experiencia humana y razonable. Entonces, si la organización no se ocupa del tema por el que me has consultado, lamentablemente hay organizaciones que no saben ocuparse o no les interesa o no tienen los recursos, puede pasar entonces que el puesto de trabajo y todo lo que le rodea empieza a ir como a la deriva. Y eso empieza a traducirse en el ejemplo que tú dabas, en que me voy tarde porque no alcanzo a hacer el trabajo en el horario, me llevo trabajo para la casa, trabajo el fin de semana, me llaman después del horario o yo llamo a otros, estoy de verdad preocupado por mi resultado, llamo en el horario de colación o después de las 6 a otros pidiéndoles apoyo, cooperación porque no logro una meta. Ambas responsabilidades son concurrentes y simultáneas. Oye, Daniel, y en este caso, a ver, desde la pandemia aprendimos algo. Varias cosas en realidad, pero entre otras aprendimos aquello de la flexibilidad horaria y la posibilidad del teletrabajo o este mecanismo híbrido, ¿no? Que de alguna manera la estamos haciendo nosotros ahora. Estamos trabajando, yo por lo menos estoy trabajando, pero vía Zoom y la estamos haciendo en un horario que no necesariamente puede ser el de mi horario de trabajo, ¿no? Eso sirve, ha servido. ¿Cómo has visto que ha funcionado? Hoy día en general los empleadores están tratando de que todos vuelvan el 100%, ojalá, a las oficinas. En algunos casos que es absolutamente necesario, pero en otros no. Cuéntame cómo se ve este tema de la flexibilidad. Tomando la última frase que decías, es como lo señalaste. En algunos casos sirve y en otros no.
Y como estamos hablando ahora desde el punto de vista del trabajador o trabajadora, yo refrasearía diciendo, a algunos trabajadores sirve y a otros no. La evidencia que se observa en estudios que se han hecho tanto en el extranjero como en Chile, mucho menos en Chile en todo caso, muestra una variedad de experiencias, pero podríamos decir que las podemos agrupar en dos ámbitos o dos resultados. Hay personas, hay empresas y personas a quienes el trabajo híbrido o derechamente en línea resulta de extraordinario valor, tanto humano como de resultados. Y por otro lado, tenemos experiencias donde las organizaciones y a veces las personas específicas dicen, esto a mí no me viene bien. No me viene bien lo híbrido, menos online. Yo prefiero estar totalmente presencial o bien prefiero estar híbrido, pero en ningún caso pásenme a online. ¿De qué depende? ¿De qué depende que a veces funciona y a veces no funciona? Diría que depende del tipo de trabajo y producto o resultado que se espera al trabajador, y en eso, claro, la empresa pone mucho ojo. Y en segundo lugar, depende de las rutinas, destrezas, experiencias del propio trabajador. Se ha visto, por ejemplo, que hay empresas donde, siendo posible el trabajo híbrido o el trabajo remoto, a ciertos trabajadores no les acomoda porque su espacio familiar no es el mejor entorno para trabajar. Y ellos reportan que pierden concentración o deben hacerse cargo de personas que están en ese espacio, entonces no les conviene. Otros dicen, yo prefiero ir, pudiendo estar también en mi casa estoy solo, qué sé yo, pero prefiero ir varios días o todos los días porque la verdad no soporto no ver personas. Este es el perfil de personas que son más extrovertidas, en fin. Y por otro lado, hay personas que se manejan más bien en espacios silenciosos, prefieren estar con menos interacción o que por el tipo de tarea y resultado que les piden no necesitan una interacción frecuente, personas que autorregulan su tiempo, son muy disciplinadas y que han reportado que se sienten fantástico en una modalidad híbrida o si fuera totalmente online los 5 días, ningún problema. Entonces es una mixtura. Terminaría esto con una anécdota. Tú también lo mencionaste hace un momento. Cuando ocurrió la pandemia, ¿no es cierto? Nos fuimos todos a modalidad en línea y un par de años después de la pandemia, importantes empresas internacionales cuyo nombre suena mucho como Amazon, por ejemplo, dijeron, ya, todo el mundo de vuelta. Y aparecieron algunos estudios que decían, hay que traer a la gente de vuelta porque, por ejemplo, las acciones o actividades de innovación requieren copresencialidad. Pero es curioso porque hay otras organizaciones como Amazon, hay una que se llama Spotify, que es un gran imperio mundial de generación de música, streaming, te suscribes y te llega música, en fin. Y Spotify tomó exactamente la opción contraria y dijo, no, la gente no va a volver. Y en un letrero, una especie de lienzo gigantesco que pusieron en unos edificios en una ciudad de Estados Unidos, pusieron la frase, nuestros empleados no son niños. Entonces uno dice, entonces dos empresas de alta tecnología toman decisiones distintas, ambas son legítimas. Lo que sí yo diría para concluir este punto es, si una empresa u organización de cualquier tipo va a tomar una decisión en esta materia, sí o sí debe acoplarse o ajustarse a necesidades, preferencias, capacidades de los trabajadores. No recomendaría eso de todos de vuelta por igual, da lo mismo como sean, una misma norma para todos. Eso parece haber indicado la experiencia. Perfecto, sí, pues hay que ser, además, para mantenerse en híbrido o a lo mejor 100% online, muy responsable, ¿no es cierto?, para poder hacer tu trabajo a la hora que se te ocurra, pero lo haces. Y a lo mejor haces mucho más de lo que tú harías yendo perdiendo 1 hora o 2 horas en el desplazamiento, ida y vuelta, etcétera, sobre todo en ciudades como Santiago, en las que hay grandes espacios para recorrer cada día. Tú dijiste al comienzo una cosa que me gustaría que ahondaras un poquito, y es el tema de que hoy día, como ha ido evolucionando
la percepción del trabajo. Los jóvenes hoy están tratando de aprender más, de saber más, tener un propósito nuevo, ir aprendiendo, ir mejorando su propio currículum. Cuéntame un poquito eso. Antes uno entraba a una empresa y quería que por favor se mantuviera en esa empresa para siempre, jamás, digamos, ¿no? Hasta que saliera jubilado. Hoy día no. Hoy día los chicos quieren aprender de un tema específico y si les ofrecen o ellos se ofrecen para irse cambiando e ir adquiriendo entonces nuevos conocimientos o capacitación como en vivo, digamos. Cuéntame un poquito, comenta eso, por favor. Sí, por supuesto. Tanto en las generaciones de mayor edad como en los más jóvenes, siempre el sentido del trabajo ha estado presente. Esa es una aclaración que yo haría, dado que a veces escuchamos o vemos en noticias frases como que para las nuevas generaciones el sentido es importante y para las antiguas el dinero o la estabilidad. Pero ocurre que cuando uno mira bien los datos, mira bien la evidencia histórica, sociológica, etcétera, lo que observa es que el trabajo humano siempre ha estado vinculado a la experiencia de dar sentido o significado a mi propia persona, a otros, incluso a mi posición en la sociedad. Los vasallos en la Edad Media, que trabajaban aparentemente sometidos a los señores feudales, no podemos decir que no tuvieran un sentido de su trabajo. Para ellos tenía un fin a veces religioso, a veces de protección del señor, en fin. Las generaciones anteriores a la actual, por ejemplo, construían su sentido con el tema de la lealtad y la permanencia. Construían también su sentido con el tema del dinero, porque la mayoría eran padres proveedores principales en los hogares. Entonces era un tema que el varón en particular, pero también la mujer, pero en el caso de los varones era fundamental el dinero y cuánto dinero, porque si eran los únicos proveedores, en el caso de madres que llevan la casa sola, también pasa lo mismo. ¿Cuánto dinero? No es menor. Lo que pasa con las generaciones nuevas, y ahora hago un foco en las generaciones más nuevas, es que exteriorizan, verbalizan, manifiestan en forma explícita una serie de elementos muy variados, adicionales a los que mencioné hace un momento, y algunos de esos elementos parecen, en una primera mirada, eh, demasiado enfáticos o exagerados, o algunas empresas dicen, de hecho, no son laborales. Algunas empresas dirían, algunos de estos intereses no son exactamente laborales, son más bien personales, familiares, de desarrollo de una identidad. Yo diría, ante eso, lo siguiente: las nuevas generaciones, al igual que las antiguas, buscan dotar de sentido a la experiencia laboral. La razón por la cual aparecen tantos temas, la diversidad, el tiempo de descanso, viajar, que me den experiencias estimulantes en forma continua, etcétera, la razón por la que se abre tanto el abanico de necesidades es básicamente porque las generaciones nuevas fueron preparadas por las generaciones previas para indagar profundamente en sí mismas, en la construcción de un proyecto o narrativa personal. Y eso es fruto del esfuerzo de las generaciones antiguas. Las generaciones nuevas piensan y sienten lo que sienten por el enorme esfuerzo de las generaciones antiguas. No son, en ese sentido, necesariamente una generación mejor o más evolucionada. Algunos indicadores muestran que incluso podríamos ver que carecen de ciertas capacidades relevantes en el trabajo. A veces, digo, como la disciplina, la tolerancia, la capacidad de espera, la postergación de la gratificación. Entonces, yo diría que es una manera nueva, una manera diferente de vivir en el mundo, que se plasma también en la relación con la organización, no dándole a la organización la tutela sobre ti o la relevancia que las generaciones anteriores, en un mundo de muchos menos recursos, dábamos a esa misma relación laboral. Claro que sí. A ver, yo creo que el sentido y el propósito es fundamental, ¿no es cierto? Porque un trabajo que contribuya a un bien mayor o que genere un impacto positivo en la sociedad o en la comunidad es mucho más gratificante que uno que sea absolutamente, no sé, voy a hacer una caricatura, instalar una tuerca cada vez que pasa no sé, un palito, ¿no? Pero
igual ahí hay que buscarle el sentido, el propósito, para poder tener entonces un cierto orgullo de lo que uno está haciendo. Pero no hemos hablado, y para terminar me gustaría que me comentaras acerca del líder, del jefe. ¿Cuál es el rol que sigue ese jefe? ¿Cómo debe ser un jefe que aglutine, que apoye, que ayude, que dé cierta flexibilidad, que sea acogedor, pero que también de alguna manera sea mano dura, tenga la rienda? Cuéntame. Perfecto. En línea con lo que tú decías hace un momento y lo que yo decía un poco antes, se habla justamente por ello de líder más que de jefatura, o se dice, también se dice que los jefes sean líderes, de pronto manteniendo los dos conceptos. Más allá de esas distinciones de conceptos, el tema de fondo es que cualquier persona que tenga responsabilidad en sus decisiones respecto de otras que son sus colaboradores, o como se decía antes más frecuentemente, subalternos, cualquier persona con responsabilidad sobre un equipo de otras personas, en el contexto contemporáneo, se ve muy desafiada, se ve muy tensionada a veces a responder, especialmente en las generaciones jóvenes, a esta búsqueda de sentido, que como decía es más complejo porque es más variada, tiene muchos más intereses y varios de esos intereses no parecieran tener una conexión directa con el ámbito específicamente laboral. Antiguamente decíamos, yo necesito estabilidad y una remuneración y desarrollarme. Bueno, cualquier jefe entendía ese lenguaje y los jefes solían buscar eso, al menos para los trabajadores que consideraban mejores. Pero hoy en día, por ejemplo, si me toca liderar un equipo y hay temas de diferencia de género, de neurodivergencia, hay temas de actitudes, de mayor focalización, otros no tanto, pero son igualmente talentosos, en fin, y se me empieza a abrir el abanico de posibles comportamientos y actitudes, entonces como líder necesito herramientas diferentes. ¿Cuáles son esas herramientas? Dicen que una de las funciones del líder es justamente la construcción de sentido, la presentación del trabajo con un claro sentido humano y social de la mano, basado con los requerimientos específicamente técnicos. Por lo tanto, lo que tú llamabas un jefe que tuviera cierto control, sigue siendo relevante. No se espera que los jefes dejen de mirar el resultado y el proceso, pero la interacción cotidiana y las cuotas de responsabilidad que dan a los trabajadores han ido cambiando en favor de delegar más y también de hacerles partícipes más frecuentemente en la definición del flujo de trabajo y en ocasiones del tipo de resultado que se busca. Esto hace más difícil liderar, de todas maneras necesitas capacidades que no son técnicas y por eso han florecido en las últimas décadas un montón de opciones de entrenamiento para la persona que ocupa el rol de jefatura, que aunque sea técnicamente competente, va a tener en este otro ámbito de lo conductual, de lo actitudinal, un desafío enorme, que no está preparado normalmente para emprender. En definitiva, parece que un empleo ideal es aquel el que permite a una persona sentirse no solamente realizada, sino que motivada, comprometida, a la vez que le proporcione un equilibrio entre su vida personal y, por supuesto, profesional. Muchas gracias, Daniel, por haber estado hoy día con nosotros. Con gusto, Miriam. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Le damos a don Daniel Soto Torres. Él es director del Magíster en Desarrollo Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.